Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este lugar donde aprenderemos algo de la palabra de Dios. Entonces, para aprender lo que Dios nos trae el día de hoy, voy a hacerles dos preguntas. La primera, ¿alguna vez has sentido temor? A ver, pensemos ahí. Ustedes que están allá en sus casas viéndome por esa cámara, vamos a pensar, ¿alguna vez han sentido temor? Yo he sentido temor y en muchas ocasiones. Pero ¿qué hacemos cuando sentimos temor? A ver, pensemos. ¿Será que oramos? No, no nos digamos mentiras. Nosotros cuando sentimos temor siempre no oramos. Nuestro pensamiento se nubla y no vamos a la presencia de Dios. En este día yo quiero, con el tema que traigo, poder llegar a sus corazones, y mi oración es poder llegar a sus mentes y corazones y poder hacerle frente al temor. El tema que he traído hoy, adivinen cómo se llama, tiene algo que ver con el temor, ¿cierto? Se titula Entre el temor y la confianza. ¿Cómo se titula? Entre el temor y la confianza. Entonces va aquí en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Se titula Entre el temor y la confianza. Podemos tener temor acá en nuestros pensamientos, pero la confianza aquí en nuestro corazón. Entonces, para entender mejor el tema que traemos el día de hoy, que se llama Entre el temor y la confianza, vamos a leer el Salmo 56. Pero antes quiero darles como una pequeña introducción de qué se trata este salmo. Este salmo se trata de David. ¿Y quién era David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será que nosotros tenemos este corazoncito conforme al corazón de Dios? No, nos falta muchísimo. Estamos en medio de ese proceso. Entonces, en este salmo, David nos relata una historia donde se encontraba huyendo, estaba desesperado, no sabía qué hacer, estaba muy, pero muy desesperado y estaba huyendo. En este salmo podemos ver que se encontraba huyendo de sus enemigos. Entonces vamos a empezar a leerlo y nos vamos a detener en cada uno de sus versículos. Entonces vamos primero en el Salmo 56:1, que dice: Ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Por qué me devoraría el hombre? Me oprime combatiéndome cada día. David, en medio de su temor, lo único que le pedía a Dios era que tuviera misericordia de él. ¿Y será que nosotros le pedimos a Dios misericordia en medio del temor? Muchas veces no, porque nos da hasta temor acercarnos a Dios. Pero David sí le pedía misericordia a él, a Dios, a nuestro papá, a nuestro gran Dios, a ese Padre Celestial. David en ningún momento se quejó. Yo, en medio de mi temor, me he quejado muchas veces y le he dicho a Dios: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación económica? ¿Por qué tantas cosas en mi cabeza que me hacen sentir temor? David no se quejó, él derramó su corazón ante Dios. Y en este día, con este tema, quizás Dios nos está llamando en el primer versículo a que derramemos nuestro corazón ante Dios. En el Salmo 56, del 2 al 3, dice David: Todo el día mis enemigos me pisoteaban, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Eran muchísimos. Quizás nosotros tengamos enemigos, pero no tantos como tenía David en ese entonces. Pero yo me imagino a David en ese momento muy, pero muy agobiado y describiendo que sus enemigos lo pisoteaban. ¿De qué manera lo pisoteaban? Era algo físico, lo pisoteaban de manera física. Yo me imagino a David sufriendo en esos momentos. En el Salmo 53:3, David nos dice: En el día que temo, yo en ti confío. Pero luego de este versículo que nos dicen al inicio, que acabamos de leer, aquí nos dice David que a pesar del temor que él tenía, él confiaba ¿en qué? En Dios. O sea que yo me imagino que en su pensamiento, como nos pasa a nosotros cuando nos nublamos, no pensamos si había algo de confianza. ¿Había qué? Había temor, pero también había confianza. Entonces, en el Salmo 56:4, para continuar, David nos dice, y le dice a su Dios: En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacerme el hombre? Y lo hace en forma de pregunta. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y me lo pregunto yo y lo interiorizo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí se sigue dando seguridad en este versículo. David temía, pero confirmaba que confiaba en Dios, pero no confiaba en un Dios que ha escuchado y que le habían dicho en ese entonces. Él confiaba en esas promesas que Dios tenía para él en su palabra.
te voy a hacer una pregunta, ya que has escuchado un poco de la historia de David. ¿En quién pones tu confianza cuando estás en temor? A ver, pensemos ahí en un momento. ¿Será que nosotros cuando estamos en una situación económica ponemos nuestra confianza en una lotería, en un prestamista? ¿En quién ponemos nuestra confianza? O en el caso de las mujeres que tenemos esposos, ponemos nuestra confianza en nuestros esposos o en nuestros padres, los hombres en las esposas. ¿Será? A David no, él no puso su confianza en otra cosa, él puso su confianza en Dios y eso lo ayudó a avanzar. El confiar en Dios fue como darle un pequeño impulso para avanzar en medio de su temor. Ahora vamos con el versículo 5, 6 y 7 que está en ese mismo salmo. Entonces me dan un momento, yo lo busco para poderlo leer e interiorizar la palabra. Salmo 56, si tienen sus Biblias allá, me pueden ayudar a buscarlo, lo podemos leer para que puedan entrar en confianza con lo que les estoy hablando. Es 56 del 5 al 6 al 7. Entonces dice así el 5. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos de mal. Yo me imagino lo malvados que eran esos enemigos de David. El 6 dice, se reúnen, o sea, se reunían, se esconden, miran atentamente mis pasos. O sea que si David daba 2 pasos, sus enemigos lo estaban observando. Como quienes acechan mi alma. O sea, la situación era tan difícil para David que él no sentía que acechaban solamente su cuerpo, sino que ya acechaban su alma. Miren qué situación tan difícil. Y el 7 nos dice, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Aquí David sigue describiendo ¿a quién? A sus enemigos. Vuelve y nos habla de sus enemigos en estos 3 versículos. Pero en el 56, versículo 8 y 9, David nos dice, mis huidas tú has contado. ¿Qué ha contado Dios? Sus huidas. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Yo me imagino a David desesperado, huyendo, pero llorando mucho. ¿Tú crees que cuando nosotros lloramos en medio de nuestras situaciones y de nuestro temor, tú crees que Dios nos está observando? Sí, Él te observa a ti y me observa a mí. Y todas aquellas lágrimas, como dice este versículo, las recoge en una redoma. ¿Y qué era una redoma en ese entonces? Una redoma en ese entonces era un frasco donde juntaban todas las lágrimas que había llorado una persona por un ser querido que había muerto. Pero miren la situación tan difícil que estaba pasando David, que comparan eso con lo que estaba viviendo David, entonces echan todo eso en ese frasco. Entonces, aquí David había huido mucho y había llorado muchas veces. Pero Dios tenía un enorme cuidado de él. ¿Y por qué Dios tenía un enorme cuidado de él? Porque Dios lo observaba así como te observa a ti y a mí. Dios observa tus huidas, Dios observa tus lágrimas, así como observó las de David. Dios estaba por David, así como Dios está por ti y está por mí. ¿Qué podemos esperar nosotros los hijos de Dios? Que así como Dios libró a David de todo lo que estaba pasando, también nos puede librar a nosotros. Vamos al Salmo 56 del 10 al 11. En Dios alabaré su palabra. ¿En quién? En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vuelve y pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? La confianza en Dios es declarada nuevamente por David en este versículo del 10 al 11. David sabía que tenía temor, pero ¿qué puede hacer un hombre ante Dios? Si por encima ni delante de Dios hay nadie. En el Salmo 56 del 12 al 13 vamos a ver qué nos dice David acerca de este salmo. Miremos, 56, 12 al 13. Y dice David, sobre mí, ¿sobre quién? Sobre David. Oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven. Aquí la vida de David podemos ver en todo el Salmo, en lo que lo hemos recorrido, que David estuvo en un constante peligro. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de sus enemigos.
Entonces siempre lo acecharon para matarlo. Pero podemos ver que Dios lo libró para que viviera en rectitud de él. Nosotros, si nos quedamos ahí pensando por un momento, si recuerdas algún momento donde Dios te ha librado de la muerte, a mí Dios me libró de la muerte y me salvó para que viviera en rectitud con él. Piensa en un momento, un accidente, estabas pasando por un lugar y una bala perdida, una operación, cualquier cosa que hayas vivido. A mí Dios me libró de la muerte y soy ejemplo de que Dios me libró de la muerte para vivir delante de él en rectitud. La vida de David, así como la tuya, en esa situación que pensaste, estuvo en constante peligro, pero David fue librado. En este pasaje podemos ver que David vivió entre el temor y la confianza, como se llama nuestro tema del día de hoy. El temor de morir. Muchas veces hemos estado en ese temor, no me voy a morir, me están persiguiendo, en tantas cosas que hemos pasado y estamos temerosos, pero estaba entre la confianza de que solo Dios era el único que podía venir en su auxilio, así como nos puede pasar a nosotros. En este momento de tu vida, quizás estés viviendo con temor, algún enemigo emocional, como la situación económica, tus traumas de niño, la presión laboral, la culpa, la frustración de perder a algo o a alguien. Pensemos un momento, y eso nos pasó mucho en la pandemia, cuando teníamos el mejor trabajo, teníamos el carro, último modelo, la casa, y perdimos cosas materiales. Nos frustramos, ¿cierto? Pero pensemos cuando hemos perdido seres queridos, también nos frustramos, porque decimos, yo pude haber hecho esto, pude haber disfrutado más el tiempo, pero no lo hice. Eso es un enemigo que es invisible. También el sufrimiento, la soledad. ¿Cuántas personas en este momento se encuentran en soledad y en ningún momento han escuchado hablar de este David que yo estoy hablando en esta historia, o ese Dios que dice que nos puede ayudar, ¿cierto? No lo han escuchado. Quizás estés luchando contra un enemigo o varios, quizás estés luchando contra la situación económica, la depresión que está muy de moda, o la soledad, y cualquiera de estos, hay muchísimos más, pero si me pongo a mencionarlos me podría quedar aquí todo el día hablándole de esos enemigos a ustedes que me están viendo allá. Esos enemigos te acechan, son invisibles pero acechan tu vida, y tú dirás, no, o sea, no lo puedo creer, sí acechan tu vida. ¿Y por qué acechan tu vida? Porque nos desmotivan a tener una relación con Dios, nos desmotivan a tener una relación con nuestros familiares, nos desmotivan quizás a veces hasta a orar, y no nos dejan tener una comunión con Dios. Y si no tenemos una comunión con Dios, no podemos ver el propósito que Dios tenga en nuestras vidas. Nos olvidamos y nos enfrascamos en ese temor y no le hacemos frente al temor. Por eso Dios en este día quiere regalarte este versículo 56, donde David oró a Dios para que en medio de su temor tuviera confianza. Entonces en este día Dios te está enviando a hacer eso. Pero Dios en este salmo nos recuerda una vez más que en medio del temor pongamos nuestra confianza en Él. ¿En quién? En Él. No pongamos nuestra confianza en hombres, no pongamos la confianza en nadie más, solo en Él. En este día yo quiero hablarte a ti. Yo sentí temor. Febrero 21 fue el día en que más sentí temor, pero puse mi confianza en Él y Dios me libró, me levantó de ese suelo donde quizás estaba ya perdiendo mi vida, así como David, donde me acechaban los enemigos, eran muchos enemigos, y uno de esos era la muerte. La muerte me acechaba, pero Dios me levantó. Después de ese proceso de vivir ese temor, estuve días, yo digo que meses, encerrada en un cuarto viviendo la depresión, que es otro temor invisible. Quizás tú en este momento estés viviendo ese temor de la depresión, pero Dios te está llamando a que Él puede sacarte de ahí, que Él puede ayudarte a salir de ahí donde estás, en ese lugar oscuro. Yo estuve en una habitación oscura y yo me imagino siendo David y que esa habitación era esa cueva donde estaba David. Pero Dios me sacó de ahí y en estos momentos estoy aquí hablándote de entre la confianza, de entre el temor y la confianza, porque yo sé que es eso. Entonces en este día quiero orar por ti.
Quiero orar por ti porque sé que Dios te está hablando. Tú que estás ahí, saca un momento de tu tiempo. Saca solo un momento para que oremos. Vamos a orar por ti, por tu familia, por todas las personas que te rodean y aún por esos enemigos que te están acechando. Pueden ser enemigos físicos, pero también pueden ser enemigos invisibles, pero nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios, porque este tema se trata de eso, entre el temor y la confianza. Entonces vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y olvídate del televisor, del trabajo, de todo lo que estés viviendo en estos momentos. Amado Dios, en este día yo te pido que tomes el control de la vida de aquellas personas que están allá al otro lado de esas pantallas. Que seas tú paseándote, Señor, por sus casas, por el lugar de trabajo, por el lugar donde se encuentran en estos momentos. Y seas tú llegando a esa mente y a esos corazones, Padre amado, para que ellos puedan sentir que en medio de ese temor tú les das confianzas, tú les ayudas, así como ayudaste a David en medio de esa huida tan desesperada. Tú les puedes ayudar a ellos, Señor, a entender que tú estarás por ellos, Padre Santo. Yo confío y lo declaro en el nombre de Jesús, que tú tienes un propósito con cada uno de esos enemigos invisibles que quizás están acechando sus vidas. Pero tú ya tienes el control. Esos enemigos invisibles los ayudarán a hacer un alto en el camino, a aprender, a ser formados para cuando pasen, Señor, ese temor y lleguen a esa confianza que solo la encuentran en ti, puedan ver que son más que vencedores. Te damos la honra y la gloria a ti, porque eres tú el que va por nosotros, así como fuiste por David. Hoy queremos hacerle frente a ese temor con la confianza puesta en ti. Te damos gracias, Padre amado, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a ustedes que estuvieron allí, en esas pantallas, escuchándome, observándome. Este tema no es un tema más, es un tema que nació en mi corazón y que Dios quiso usarme para hablarles a ustedes, de hablarles de ese temor. Yo sé que todos, ninguno aquí puede decir, no, es que yo no tengo temor. Quizás en este momento de sus casas están cómodos y no puedan pensar de qué temor sí hay. Todos tenemos temor, todos tenemos temor de muchas cosas, tenemos temor hasta de cosas que para otros no son tan importantes, pero cada uno está luchando su batalla de entre el temor y la confianza. Así que mi oración y este tema es que ustedes puedan hacerle frente a ese temor con la confianza puesta en Dios. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Espero puedan compartir este mensaje en sus grupos cuando se reúnen, puedan compartir este mensaje en un devocional, puedan compartir este mensaje con sus familias, con sus hijos, hablarle de sus hijos del temor, porque a veces le decimos a nuestros hijos que no sientan temor porque son pequeños, que para eso estamos nosotros. Es normal sentir temor. ¿Qué no es normal? Quedarnos ahí en ese temor. Tenemos que buscar esa confianza que solo viene de Dios, no viene de nadie más. Yo la conocí y yo quiero que tú la conozcas. Quiero enviarle un abrazo fuerte a todas aquellas personas que quizás prendieron su televisor o estaban haciendo otras cosas, pero decidieron venir a ver este tema. Quizás hay personas que no conocen de Dios. Yo en este día quiero invitarte a que conozcas de ese Dios que yo conocí y que Él quiere que tú conozcas, que a pesar que estés viviendo muchas cosas, quizás en tu pensamiento está el de pronto quitarte la vida, atentar contra tu vida, endeudarte, salir corriendo por todas las situaciones que estés viviendo. Esa no es la solución está en Dios. Dios es el que nos ayudará, porque tu confianza está puesta en Dios. David, él lo hizo, y así como lo hizo él, cuando en ese tiempo quizás era como más difícil, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Cuando David lo hizo, él puso toda su confianza en él. Así que nosotros solo pongamos nuestra confianza en él. Los invito a que estén en este canal todos los miércoles. Lo pueden hacer a las 7 de la mañana o volvemos y repetimos a las 3 de la tarde. En cualquiera de esos horarios me pueden ver y seguiremos aprendiendo de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Chao.